Bendecidos y bienvenidos de nuevo al estudio de Apocalipsis. Nosotros hoy vamos a continuar en Apocalipsis 18. La última vez nosotros hicimos una introducción donde nosotros vimos dónde es que estamos en el tiempo, cómo se relaciona este capítulo con los otros capítulos y los eventos que hemos estudiado hasta ahora. Y también hemos visto la característica de Babilonia comparado o usando, mejor dicho, los capítulos de Isaías para poder tener un mejor entendimiento de las características de Babilonia. Ahora, antes de empezar, nosotros vamos a tener una oración. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio que vamos a hacer. Te pido que estés conmigo para poder presentar lo correcto. Ilumina mi mente para poder hablar las cosas correctamente y lo que tú quieres que diga y claramente. También ayuda a esos que van a oír para que ellos puedan entender lo que se está diciendo. Te doy gracias por todo y también para que tú puedas una bendición. En nombre de Jesús. Amén. Hoy nosotros vamos entonces con Apocalipsis 18. Quiero tocarlo a conexión a las parábolas que Jesús hizo específicamente en Mateo 13. Hay una o dos parábolas más que vamos a conectar, pero Mateo 13 es donde vamos a estar casi todo el tiempo. Vamos a poner para atrás aquí la pantalla, la Biblia, y vamos a leer un poquito para poder entrar al tema que se va a tocar hoy. Otra vez, empezando en Apocalipsis 18 nos dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Nosotros ya tocamos que esto viene siendo, es un mensaje que va a venir con este ángel y este ángel tiene gran poder y la tierra fue alumbrada con la gloria de este ángel. Y lo que el ángel dijo fue, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vimos que en Apocalipsis 14 está el mensaje del segundo ángel que también habla sobre la caída y la caída dos veces de la gran Babilonia, ya tocamos sobre eso, pero en ese caso la voz no era con voz potente ni tampoco fue alumbrada con su gloria la tierra. Este mensaje vemos, bueno, lo vimos en el último estudio, que viene ahora al final del tiempo, antes de la caída de las plagas. Y a comparación al segundo ángel, mensaje del segundo ángel, aquí en este caso vemos que ya Babilonia, que ha caído, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y también hablamos como estas tres palabras, demonios, espíritu inmundo y ave inmunda, tienen que ver, están conectadas y pueden entonces estar describiendo la misma cosa. Porque dice continuando, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Quiero tocar otra vez, aquí un poquito atrás, en el versículo 2, para que tenga más sentido cuando entremos a las parábolas de Jesús, que Babilonia, en cierto punto, se puede ver como un árbol grande. Y lo vamos a ver ahora cuando veamos a las parábolas. Porque ahí está habitación de demonios, espíritu inmundo, y vemos aves inmundas. ¿Y dónde es que las aves habitan? Las aves habitan en árboles. Babilonia está siendo describida como, a partir que es una iglesia apostatada, la iglesia del mundo cristiano apostatado, y está en tres partes, como lo hemos tocado en los otros estudios. Las aves inmundas están ahí haciendo su hogar. Vemos que otra vez los reyes han fornicado con ella. También nosotros vemos que sabiendo que la iglesia madre, la ramera, recuerda que la gran ramera vimos que es la ciudad Babilonia. La gran ramera, la ciudad Babilonia representa la iglesia católica que se unió, esto lo estudiamos en el capítulo 17, lo hemos estudiado en otros capítulos también, fornicó con los reyes de la tierra. Y por eso vamos a verlo un poquito más después, que nos dice aquí en el versículo 7, la segunda parte, dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Por qué está sentada como reina? Porque ella está fornicando con los reyes de la tierra. Igual como nosotros vemos en la cuarta iglesia, en el Apocalipsis capítulo 2, en Jezabel, que representa esta iglesia, que representa Babilonia, y nosotros vimos que en la historia del Antiguo Testamento, Jezabel era una mujer pagana que se casó con el rey de Israel, el rey Ahaz,
Y el rey Ahaz le dio a ella poder no solamente político, también religioso, igual como la Iglesia Católica o específicamente el papado recibió ese poder secular y el poder religioso se unieron, que es la primera bestia y todo lo que hemos estudiado hasta hoy. Y este mensaje otra vez es, como dice aquí versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta otra voz que se oye no es un ángel que viene para abajo, no es un ángel que está volando, como se ha visto antes, es un ángel que viene del cielo directo. Como dice aquí, y Dios se ha acordado de sus maldades, aquí que es parte de todo el mismo mensaje de esta voz. Entonces, aunque no está la identidad aquí dicha, pero yo creo, o sería podríamos asumir inteligentemente, que esta es la voz de Jesús que está en el cielo y él está como él es nuestro mediador, como mediador entre el hombre y Dios, nos está diciendo a los que todavía están en este sistema babilónico que salga de ella, que el pueblo de Cristo salga de Babilonia. Recordemos que Jesús dijo en Mateo 16 que él iba a establecer su iglesia. Su iglesia es su pueblo. Él es el pastor que nos lleva a Dios y él está llevando su pueblo a Dios y conectándolo a Dios y nos está diciendo lo que todavía está en este sistema que salgan de ella. Vamos entonces para conectar ahora las parábolas de Jesús, porque en esto nos vamos a enfocar. Quiero que tengan en mente Babilonia como un árbol. Si recuerdan Daniel capítulo 4, y esto lo vamos a tocar en otro estudio, donde vemos que Babilonia, que es el tiempo en el pueblo donde Daniel vivió, la ciudad esa grande donde Daniel vivió, Babilonia es representado, el rey de él es Nabucodonosor y es representado como un árbol y todas las aves y las bestias vienen y viven en ella. Y sabemos que eso era Babilonia, era una ciudad donde estaban todo tipo de religiones e ideas cristianas, por la razón que el pueblo de Israel o los judíos fueron traídos, y todos los otros paganismos que estaba todo entremezclado. Igual como nosotros tenemos con Babilonia en este caso, esta Babilonia simbólica. Vamos entonces ahora a ir a Mateo 13. Primero quiero tocar, como dice aquí el título, en Mateo 13, versículos 34 y 35, el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, por medio de las parábolas, Jesús nos está dando o declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. El libro de Apocalipsis también en cierto punto lo pudiéramos saber como parábolas. Son cosas figurativas simbolizadas. Si vamos aquí a Apocalipsis 18, capítulo 1, para recordar, nos dice aquí en el principio que esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo es que Jesús la declaró? Dice aquí, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces vemos que Dios le dio a Jesucristo revelaciones que Jesucristo lo mandó, la declaró y la envió por medio de su ángel. En otras versiones dice que la simbolizó y no sé por qué es que aquí no lo dice esa parte. En el inglés dice que fue escrito en símbolos, que lo simbolizó, pero vemos que todo el libro Apocalipsis está escrito en símbolos y todo lo que fue dado fue que sobre las cosas que deben suceder pronto y de las cosas que iban a suceder hasta el final del mundo. El punto que quiero hacer es que en Apocalipsis, en cierto punto, podríamos decir que es, bueno, es la revelación que Jesucristo nos está dando a nosotros, que recibió de su Padre, y es como una parábola grande y larga. Y por eso es que dice aquí, en Mateo otra vez, versículo 35 del capítulo 13, que Jesús declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos entonces a ir a la primera parábola que quiero tocar, que es la parábola de la semilla de mostaza, que se encuentra en el versículo 31 hasta el 32. A la misma vez, quiero
presentar esto de un punto un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados. Y quiero que cuando vean esto, se den cuenta que estamos hablando en dos diferentes, no quiero decir perspectivas, pero dos diferentes puntos de vista o diferentes tiempos, vamos a ponerlo así. Quiero tocarlo de como nosotros más o menos lo vemos hoy en día, se está hablando aquí de lo que pasa en la tierra, pero también quiero que lo vean de cierto punto antes que la tierra fue formada, como sucedió en el cielo, porque esto trata del reino de los cielos, como sucedió en el cielo antes de la caída de Satanás, antes de la formación de este mundo, antes que Adán y Eva fueran puestos en esta tierra. Y también, si han visto el video que se llama En el principio, donde yo trato de tocar las cosas que sucedieron en el cielo usando la Biblia, antes que Adán y Eva fueran puestos en la tierra, y los eventos que sucedieron usando el ejemplo de la Biblia, creo que también pudiéramos hacer la misma comparación aquí con eso, aunque eso no va a ser mi punto principal, pero solamente para que lo tengan en la mente. Ahora dice aquí, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Sabemos que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a ver después que el hombre es Jesucristo, pero tómenlo ahora por lo que estoy diciendo, y que la tierra o el campo es la tierra donde nosotros vivimos. Este hombre toma y siembra una semilla que es la más pequeña de todas las semillas en el campo o en la tierra. Si nosotros vemos cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, ¿qué es lo que Jesús vino a traernos a nosotros? Una de las cosas era traernos la vida eterna. También nos vino a traer y hablarnos sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. También nos dio muchas enseñanzas que en ese tiempo era contrario a lo de las enseñanzas del día. Y también en cierto punto, si nosotros vemos hoy, también pueden ser en cierto punto contrario a las enseñanzas del mundo. Pero en ese tiempo, cuando Jesús vino hablando de los reinos de los cielos, que decía, el reino de los cielos está en la mano, está a punto de llegar, está aquí, está cerca, está en uno, en nosotros mismos. Eso era un mensaje nuevo para el mundo y era como un grano de mostaza porque era un mensaje pequeño. Después del Pentecostés empezó que el Espíritu Santo cayó, que se conecta con la lluvia temprana, que podríamos decir que empezó a regar aquí como agua. Esa semillita que estaba en las personas empezaron a crecer y se convirtió grande y se convirtió en lo que nosotros conocemos en la cristianidad o en el mundo cristiano, como un árbol grande. Ahora, dice también aquí, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta semilla que se convierte a un árbol bien grande, la mayor de todos, es el reino de los cielos. Pero, ¿qué sucede? Las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Ahora, ¿qué es lo que pudiera decir que estas aves son? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 18 de nuevo, vemos que Babilonia, como estaba mencionando, se puede comparar a un árbol, especialmente si lo conectamos con Daniel 4. Y en Babilonia, como dice aquí en versículo 2, se convirtió en habitación de demonios, espíritus inmundos y aves inmundas. Aquí otra vez la parábola de Jesús dice que las aves del cielo vinieron y hicieron sus nidos en sus ramas. Ahora, normalmente, regresando aquí a la parábola, normalmente nosotros pensamos todo bueno solamente, que es el reino de Dios, que está ahí y crece, y no necesariamente no ponemos tanta mente a lo que son estas aves del cielo. Pero si vamos otra vez, regresando aquí a Apocalipsis 18, vemos que aquí en este árbol hay habitaciones de demonios, espíritus inmundos y aves inmundas. Ahora quiero llegar para atrás, vamos ahora a ir para atrás a lo que sucedió desde el principio. En el principio, antes que la tierra fuera formada y Adán y Eva fueran puestos aquí. Dios engendró a su Hijo, como sabemos, y creó todas las huestes celestiales que están en el cielo y su reino. Y Dios era el soberano de toda la tierra y sabemos que a su Hijo le dio también su posición y todos ellos dos eran adorados por todas las huestes celestiales. Por eso es que también Jesús en la Biblia se llama el príncipe. Dios es el rey y Jesús es el príncipe.
otro punto ahí si necesitan para relacionar. Pero ¿qué sucedió? Satanás empezó a atacar, pues en ese tiempo era Lucifer, empezó a atacar el reino de Dios. ¿Y cómo lo atacó? Empezó a decir que él quería ser igual como Dios y quería tomar el lugar de Cristo. Esto en parte lo tocamos en el estudio ese en el principio, que se titula En el principio, pero también lo podemos ver en la historia que no creo que cubrí, de el rey David y su hijo Absalón, como su hijo quería tomar el puesto del rey, y que lo que hizo el hijo empezó a hablar a las personas que venían y le decían que vengan a él para coger, tú sabes, para que él le pueda hacer el favor o le pueda ayudar en todo, de ir al padre. Y llegó el momento que él llegó a sacar el rey David de su puesto, y hubo una guerra después y controversia y cosas así después de eso, pero lo mismo que sucedió aquí abajo, sucedió en el cielo con Lucifer, hasta que Lucifer fue echado del cielo. Entonces, este reino de los cielos, espero que vean la conexión allá, pero ahora aquí en la tierra, Jesús viene y trae el reino de los cielos a nosotros. ¿Y qué sucede con el reino de los cielos? Si nosotros vimos durante especialmente las cartas a las iglesias, también en conexión con los 7 sellos, nosotros vimos como la iglesia de Jesús estaba creciendo, se hizo fuerte y después entonces fue siendo atacada. Empezamos a ver el paganismo venir, entrar y traer muchos de los hijos de Dios, salir, y lo sacaron y lo llevaron a esta apostasía, a esta iglesia que está apostatada y todas esas cosas que hemos estudiado, atacando. Entonces, las aves del cielo ya han ido en sus ramas. ¿Para qué vinieron? ¿Y para qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están tratando de atacar. Y todavía nosotros estamos hoy en día sufriendo esas consecuencias, y todavía están en la iglesia hoy en día. Por eso el mensaje del capítulo 18 nos dice aquí que ha caído, y dice la otra voz: salid de ella, pueblo mío, mi pueblo, sal de Babilonia, sal de esa condición caída, sal de esa iglesia apostatada. Y no es solamente la iglesia católica. Recuerda que Apocalipsis 17 nos dice a nosotros que la ramera, que es la gran ciudad Babilonia, es la madre de todas las rameras. Y todas las iglesias que salieron de Babilonia o de la iglesia católica son las hijas de las rameras. Y esas que se han unido también se convierten en las hijas sí, en hijas de la ramera. ¿Y cuál es lo que la ramera tenía en su frente? El Dios de ella, que es misterio. Todas las hijas de la ramera, o todas las iglesias que adoran el mismo Dios, misterio, y ya vimos que el misterio es Trinidad, el misterio de la Trinidad, como nos dice la Iglesia Católica y nos dice muchas iglesias cristianas que no se asocian con la Iglesia Católica, pero tienen las mismas doctrinas, especialmente cuando tiene que ver con el Dios de ellos, aunque no sea igual en cada cosa, pero el principio de 3 en 1, ese principio principal que es el misterio. Entonces esas también se han convertido, y por eso es que otra vez Jesús, creo yo que es Jesús, que es la otra voz, le está diciendo en el día de hoy que salgan de ella. Y como hemos hablado, la iglesia es la Odisea, donde Cristo no está en ella. Eso creo que lo cubrí en la introducción. Ahora, a lo mejor no estén viendo lo que estoy diciendo ahora mismo, pero vamos a ir a la palabra de la levadura, y esto a lo mejor ayuda un poco, porque yo sé que para mí cuando lo leí la primera vez como que tenía sentido, pero no sentido. Pero vamos a ver si Apocalipsis 18 empezamos aquí a conectarlo con eso. Continuando con la parábola de la levadura, que es la próxima parábola que Jesús habla directamente después de esta, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a, ¿ok? No es que el reino de los cielos es la levadura o semejante a la levadura específicamente, pero es semejante a lo que sucede después de esa palabra. Levadura que tomó una mujer, ¿ok? Y esta mujer esconde esta levadura en 3 medidas de harina y lo mete en el reino de los cielos, por decir, porque sabemos que estamos hablando aquí cómo se hace un pan. El pan se coge, la harina, se pone todo y se mete la levadura, y entonces la levadura es lo que hace el pan crecer. Y nosotros nos han enseñado, y no estoy diciendo que no se puede ver de esta forma,
Nada más estoy tratando de enseñarle una forma un poco diferente que nunca han visto esta perspectiva y a lo mejor le tenga sentido. Y esta levadura en el pan lo hace crecer y entonces la idea es que el reino de los cielos es la levadura que hace la iglesia crecer o es como hace la iglesia, algo así. Pero no lo van traten de verlo de esta forma y otra vez igual a como lo que sucedió en el cielo antes de la creación del hombre. El reino de los cielos es semejante a que hay una mujer aquí, se habla de una mujer, y esta mujer obviamente no es Jesús que se está hablando, es una mujer. Y sabemos que la mujer representa a una iglesia. Recuerda, todo esto son parábolas, forma figurativa. ¿Y qué hace ella? Ella toma la levadura. ¿Y qué hace? Lo esconde en 3 medidas de harina. Y es muy interesante que diga ella en 3 medidas, la palabra tres. Y lo digo que es muy interesante porque yo en sí hasta ahora mismo no fue que me resaltó la idea. En 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Si son 3 medidas de harina, la harina, como dije, es lo que se usa para hacer el pan. Son 3 diferentes panes que se van a hacer. Sabemos que Babilonia, ya leímos en el capítulo 17, creo que fue, o no, en el capítulo 16, cuando las plagas, al final, dice que la Gran Babilonia se dividió en tres, y hemos hablado, y sé que estoy un poquito para atrás y para adelante en Babilonia, si empieza con el paganismo o no, pero sabemos que Babilonia cubre el paganismo, cubre la iglesia católica, cuando el paganismo se convierte al papado, o sea, como cristiano, entre comillas, y también vemos cuando vimos la caída del mensaje segundo mensaje en Apocalipsis 14, ha caído, y hablamos y vimos como Joel Smith lo describe, que hasta que la iglesia protestante, que la tercera parte de las tres, no cayó, que cayó en ese momento porque no querían aceptar, entonces de ahí entonces sugirió la iglesia adventista en ese tiempo, ya se cubrió, es la tercera parte. Hoy en día la iglesia adventista se ha reconectado la corporativa, la que es la mainstream, como dicen en inglés, la principal, se ha comparado por el sistema económico que existe, se ha comparado con las hijas de la ramera, en cierto punto es parte de esas hijas. Entonces tenemos las tres, igual como Babilonia. Dice aquí que tomó una mujer, una levadura, y la escondió en 3 medidas. Sabemos que la Biblia en Apocalipsis nos hablan de dos diferentes mujeres. Apocalipsis 12, la mujer vestida en blanca, que representa el pueblo de Dios, y en Apocalipsis 17, la mujer ramera, que también estamos en cierto punto vamos a estar cubriendo, la mujer ramera, que representa la iglesia apostatada o la religión, por decir, apostatada. Y eso viene desde el Génesis. Y lo podemos ver desde Abel y Caín, cuando Caín persiguió y mató a su hermano Abel, porque él era justo y era correcto ante los ojos de Dios, y Caín no era. Y de ahí para adelante, por lo menos en la historia del hombre, he estado los dos lados. Entonces, la levadura también en la Biblia, y Jesús también lo ha mencionado, se compara con el pecado o con doctrinas erróneas, doctrinas falsas. ¿Por qué nosotros cogeríamos una cosa que la Biblia lo dice todo el tiempo, que la levadura es malo, y de repente diríamos que la levadura es buena esta parábola? No, no tendría mucho sentido. Estaríamos cambiando los símbolos y lo que significan los símbolos. Esta mujer toma esta levadura, estas doctrinas falsas, estos errores, doctrinas de demonios, como lo dicen en otras partes, y lo esconde en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra vez, vemos la misma cosa en la historia con la iglesia. El reino de los cielos es semejante el reino de los cielos está adentro, está la iglesia, podríamos decir que está relacionada con los reinos de los cielos, y una mujer viene y le mete doctrinas de errores, doctrinas de demonios, mejor dicho, y todas cosas raras, igual como nosotros vemos con la gran ramera en el capítulo 17. Y el reino de los cielos, o vamos a decir la iglesia verdadera de Dios, ha sido atacada, y eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 12 también, cuando el dragón fue atrás de la mujer, la iglesia verdadera, y la persiguió otra vez. Y por eso otra vez los estudios de la carta de la iglesia nos enseñan cómo la iglesia fue apostatando por la levadura de Jezabel, la levadura de la ramera. Por eso es que el reino de los cielos se semejante a eso, y también llevándolo entonces a punto celestial,
que lo que hizo Satanás, empezó a introducir errores a los ángeles hasta que una tercera parte, lo que nosotros consideramos que sucedió, una tercera parte fue sacada del cielo, de los ángeles. Vamos a ir al próximo, la parábola del sembrador. Ahora esto es Mateo, vamos a ir al primer versículo, Mateo 13, y ahora vamos a ver todo lo que dije, vamos a empezar a verlo un poco más, espero. Dice aquí, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Muy interesante, tenemos el sembrador que vamos a ver ahora, que es Jesús, y vamos a ver que vienen aquí las aves y se la comieron. Y vamos a ver lo que las aves son después. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol se quemó. Y porque no tenía raíces se secó. Y parte cayó entre espinos y etcétera, etcétera, etcétera. El que tienes oídos para oír, oiga. Quiero enfocar mucho en la primera parte donde yo tengo aquí marcado. Hay un sembrador que sale a sembrar. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves a las primeras semillas que salieron y se las comieron. Vamos a ver lo que significan esto. Si vamos a la explicación, versículo 18 al 23, si no lo voy a leer toda, porque esta es una parábola que muchos ya saben. Dicen aquí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿verdad? Esa es la semilla que viene, la semilla de mostaza, que es la parábola del reino de los cielos, de la semilla de la mostaza, y no la entiende. ¿Quién viene? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue lo que nosotros leímos aquí sobre esta semilla mostaza que se convierte a un árbol bien grande? Que las aves del cielo hacen nidos en sus ramas. Que lo que otra vez la parábola otra vez dice que vinieron las aves y la comieron, y estas aves que vienen, que son las aves también que vienen en ese sentido, es el malo. Y creo que en Lucas, que es el diablo, aquí está. En Lucas dice, capítulo 8, versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Me gusta cómo lo pone Lucas, porque es más directo, el diablo. Esta parábola está diciendo que es lo mismo pero diferente, que las aves que vienen y comen la semilla y se la quitan del oyente es Satanás, el diablo, los ángeles malos, los demonios. En la parábola de la mostaza, donde la mostaza en sí, que es una semilla, viene y crece, las aves vienen a tratar de atacar y quitar y influir cosas que no son. Vamos entonces a continuar con la próxima parábola, porque ya saben el resto de la explicación. Vamos a tocar la parábola del trigo y la cizaña, que se encuentra del versículo 24 hasta el 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Para reforzar lo que estoy diciendo con la parábola de la levadura, el reino de los cielos no es el hombre, sino es lo que sucede completamente. Es un hombre que siembra buena semilla en su campo y continúa hasta el final. Eso es lo que es el reino de los cielos, no solamente el hombre. El reino de los cielos es todo esto. Pero mientras dormían los hombres, después que puso la buena semilla, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Nosotros vemos que el reino de los cielos es una combinación de trigo y cizaña que Jesús estableció aquí en la tierra. Primero la buena semilla, primero el trigo, y después vino el enemigo, la ave que cayó y hizo su nido en el árbol de mostaza, la levadura que la mujer introdujo a las tres partes de harina al pan, y
también la semilla que sembró, que vino las aves, que es, ya vimos que es Satanás y los demonios y los malos, y se las lleva. Vemos que ese enemigo viene y planta otra semilla. So, el reino de los cielos aquí en la tierra no es solamente esos que son los justos, sino es el reino de los cielos está involucrado dos tipos de personas o dos grupos. Están los que se salvan y están los que no se salvan. Durante el tiempo, después que se siembra, hasta el fin del tiempo, los dos grupos vienen y nacen y viven juntos. Pero dice aquí, al final, versículo 30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? La siega es ya lo último que va a suceder. Por eso no dice aquí en Apocalipsis 18, y a lo mejor repita esto de nuevo porque puede ser que me estoy adelantando. Cuando dice aquí en el versículo 4, Apocalipsis 18, que oye otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis partes de sus plagas. ¿Y qué es lo que sabemos que cuando lo que va a recibir de las plagas es equivalente a lo que dice aquí? Recoger primero la cizaña y atarle en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Otro punto muy importante, me ver si lo puedo conectar después porque no me recuerdo lo que quería conectar necesariamente. Primero vemos que se está recogiendo la cizaña y atarse para quemarla y después recoger el trigo en mi granero. No es necesariamente que se va a quemar primero, pero dice primero recoger y atarla en manojos para quemarla después, porque esto tiene que ver también con Apocalipsis, ¿verdad? Nosotros sabemos que primero vienen las plagas, después Jesús viene con sus ángeles para recoger los justos y los salvos, y después de los 1000 años, entonces nosotros tenemos los muertos, van a ser destruidos. So, primero se recoge la cizaña, podríamos decir que en cierto punto el equivalente de las plagas que empiezan a atar y atacar primero a los impíos. Después viene Jesús y recoge el trigo, ¿verdad? Por eso aquí dice, pero recoger el trigo en mi granero. Jesús manda a sus ángeles y recoge. Espero que la idea se comprenda lo que estoy diciendo, el orden de las cosas. Vamos a ver la explicación de la parábola de la cizaña. Vamos, me adelanté, pero está bien, vamos a leerlo. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Por eso es que dije, aunque no lo estaba enseñando antes, que se iba a describir, el que siembra, sea la mostaza o sea la semilla que se tiran, es el Hijo del Hombre, que es Jesús. Vimos que el campo, dice aquí, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y lo que hacen iniquidad. Otra vez vemos aquí, ¿a quién más recoger primero? Y lo estoy diciendo porque nosotros tenemos en nuestra mente que cuando Jesús venga, van a resucitar los muertos en Jesús y toda la gente van a venir y van a salir y van a llevar para arriba. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Estos son lo de la cizaña, estos son los impíos y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tienes oídos para oír, oiga. Ahora, podríamos decir dos cosas. Podríamos decir que esto tiene que ver ya con eh, lo último después de los 1000 años. Está bien, pudiéramos decir que es después de los 1000 años, pero también se pudiera decir, si lo conectamos con las plagas, cuando vengan las plagas vienen primero y después viene Jesús. Nunca lo he pensado de esta forma y no sé si está correcto, porque sí dice que va a haber esos que van a ver Jesús, como dijo Jesús le dijo a los fariseos, cuando venga el Hijo del Hombre lo vas a ver. Pero yo creo que la mayoría de la humanidad va a estar muerta por causa de las plagas, antes que Jesús venga. So, tómenlo y piénselo como puedan ser.
pero pudiera ser que también hayan algunos que estén vivos para ese evento, porque vemos que la última plaga son esas piedras grandes de hielo que esos granizos grandes que vienen a destruir. Vamos entonces a ir a Mateo 13, continuando, y vemos aquí una parábola de una red. El versículo 47 al versículo 49. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Aquí vemos que ahora la parábola cambia de tema, por decir, o de figura. En el principio, las primeras que nosotros hemos visto hasta el versículo 43, si no estoy equivocado, todo tiene que ver con una semilla, un árbol, está aquí en la tierra. Y yo he dicho antes y he visto en la Biblia como los árboles, las plantas se comparan con los hombres y con las naciones. Pero aquí vemos un cambio. Aquí vemos que ahora no estamos hablando aquí en la tierra, estamos hablando ahora una red que se echa en el mar, recoge toda clase de peces. Los hombres son los peces. El mar, como nosotros vimos en Apocalipsis, se refiere a mucha población, a donde hay muchas personas. Y Jesús aquí, o dice que el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Otra vez, el reino de los cielos es que semejante a qué. No es semejante a una red, es semejante al mar que tienen toda clase de peces, como dice aquí, los malos y los buenos y los justos. Y el reino de los cielos se está tirando una red para tratar de recoger todo, recoge todo y entonces empieza al final del día, cuando ya entran al barco, separan el bueno del malo, parecido a lo que es la cizaña. Pero lo importante de esto que quiero mencionar, para que tenga sentido lo otro que vamos a tocar, es que en este caso estamos cambiando ahora para el mar. También recuerda donde Jesús, no lo tengo aquí, pero donde Jesús dice, le dice a sus discípulos, yo te haré pescador de hombres. En la Biblia otra vez se usa la idea de mar y peces para poder dar una idea sobre cosas espirituales. Ahora, la parábola cambia y como dije, estamos hablando del mar y estamos hablando de peces y los peces son los hombres y el mar simboliza multitud de personas, como nosotros vimos en también Apocalipsis 13 sobre la primera bestia comparado a la segunda bestia. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 41. Y aquí en el capítulo 41 nosotros vemos donde Dios le está preguntando a Job sobre el leviatán, que es como un animal, un pez grande, como un tipo dragón que vive en el agua. Es un monstruo de agua. Y vamos a leerlo rapidito para poder cogerle todo el contexto. Otra vez, esto es el mar con el monstruo leviatán. Dios le dice a Job, ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que les eche en su lengua? ¿Viste? ¿Ve lo que digo? Es como que está pescando, pescar leviatán, por eso nos da el don que estamos puestos. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como pájaro o la atarás para tus niñas. Ahora, este leviatán, vamos a ver si no lo saben, se está refiriendo a Satanás. ¿Harás pacto con Satanás? ¿Podrás tú pescarlo? ¿Harás pacto con él? ¿Pondrás a Satanás como tu siervo? Lo que está preguntando. ¿Tú jugarás con Satanás como un pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con aprón de pescadores su cabeza? Otra vez, ¿puedes tú controlar a Satanás? ¿Tú crees que tú puedes con Satanás? Es lo que está preguntando. Y vemos otra vez aquí que tiene que ver con el mar, porque habla con arpón de pescadores, su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayará. Nadie hay tan osado que lo despierte. Vamos entonces a brincar al versículo 31, lo pueden leer en su casa. Puede decir una parábola muy, muy buena sobre las personas creyendo que pueden controlar a Satanás. Vamos al versículo 31. Dice aquí,
hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho extendo de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. So, el Leviatán, como se ve aquí adelante, es el rey sobre todos los soberbios. Todos esos que hacen mal, todos esos que se creen que son más que todos, porque de eso se trata. ¿Pudieras tú contra Satanás? En otras palabras, porque él es el rey sobre todos, los que son impíos. Y este Leviatán, ¿dónde que él está? Está en el mar. En el mar, ¿qué es lo que hay? Peces. En otras palabras, lo que nos está diciendo que Satanás está aquí en este mundo entre todos los hombres y él es rey sobre los soberbios y él es rey y él es el príncipe del aire y el príncipe del mundo, como nos dice Pablo y como nos dice Jesús. Y él está aquí en control de muchos. Y él, como vimos aquí en las parábolas, es el maligno que ha sembrado semillas donde no debe estar, el que hace sus nidos en el reino del cielo, el que pone levadura o doctrinas falsas en el reino del cielo. Y aquí, regresando a la parábola de Mateo 13, la red, versículo 47-49, otra vez, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y entonces, en el fin del siglo, los ángeles apartarán los malos de entre los juntos, de entre los justos. ¿Y qué es lo que está haciendo Apocalipsis 18 ahora? ¿Cuál es ese mensaje que se oye del cielo? Que salga de Babilonia para que no seas partícipe de sus pecados ni recibieses parte de sus plagas. Vamos aquí a Mateo capítulo 24, Mateo 24 en este caso, el ciclo 36-44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que no entró en el arca, y no atendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser el tiempo del fin? El tiempo sobre la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Ahora vamos a ver lo que es eso. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Si vemos el recontamiento de esta misma parábola en Lucas 17, tenemos un poquito más detalles también sobre esta parábola, porque aquí vemos en Mateo, donde estamos, no habla más como los días de Noé. En Lucas 17, vamos aquí al versículo 20 al 37, no voy a leerlo todo, pero empezando para que vean que es lo mismo, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él respondió y dijo, esto tiene que ver viniendo el reino de Dios. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es igual a lo que estaba mencionando antes, que el reino de Dios estaba a la mano, estaba en nosotros, estaba entre vosotros. Le dijo a sus discípulos, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces no lleva para atrás al día de Noé, como nos mencionó en Mateo. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Estos días es cuando el Hijo del Hombre vaya a venir, que es los últimos días. ¿Y qué hacían ellos? Ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, esa parte lo vimos en Mateos, pero es la segunda parte que no estaba en Mateos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, vemos aquí en los días de Lot, comían también, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero hacer aquí? Aquí hay dos condiciones del mundo. Vemos en la historia cuando Noé entró en el arca, ¿verdad? En otras palabras, es decir, que estaba saliendo del mundo en ese momento, porque está saliendo del mundo al arca, el mundo fue destruido. Cuando Lot salió de Sodoma, que se está refiriendo, está simbolizando el mundo, cuando él sale, entonces Sodoma se ha destruido. Igual cuando
Dios mande a su Jesús y sus ángeles, y Jesús con sus ángeles saquen, entonces ya esto es como un poco respondiendo a lo que estaba diciendo anterior. Entonces el mundo será destruido, no completamente porque todavía falta los 1000 años y el último juicio, pero será destruido en ese momento y no habrá más nadie vivo aquí. Y los que están en Jesús irán al cielo por 1000 años, y esto lo cubriremos en otro estudio. Pero ¿cómo dice aquí versículo 16? ¿Cómo fue los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Si vamos a Génesis 6, no voy a leer a todos, pero en Génesis 6 nos dice, versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era la condición de este mundo? La condición de los hombres era del mal a mal a mal, era malísimo el problema que había aquí. Pero nos dice aquí, halló gracia ante los ojos de Jehová, versículo 8. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora, hablando sobre lo que pasó en la tierra, se corrompió la tierra delante de Dios. Eso fue no en el tiempo de Noé, pero desde el tiempo que el pecado entró, poco a poco se corrompió, se corrompió, hasta que llegó un punto que Dios ya no podía sostener más. Y dice, estaba la tierra llena de violencia. Y murió Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y hasta un arca de madera, y entonces ya sabemos, él entró en el arca, y él y su familia fueron salvos. Pero el tiempo antes de él entrar al arca, lo último, la condición última antes de él entrar en el arca, era una condición llena de violencia. Nosotros vemos que el mundo hoy en día está violento. Antes de estos últimos años, como que se calmó un poco, pero ahora estamos viendo en las noticias más y más violencia. Ahora, pudiéramos decir, en cierto punto, bueno, estaba la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial era lo peor de todo en nuestro tiempo, empezando allá en ese tiempo. Y tiene mucha razón, el mundo estaba llenísimo de violencia, pero Jesús no vino. Después tuvimos la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió? Podemos decir que vamos era mucho más violento, porque en este caso hasta tenemos 2 bombas atómicas que se cayeron en Okinawa. No, creo que sí. Bueno, en Japón, cayeron en Japón, no Okinawa. Cayó en Japón, no sé dónde exactamente fue donde cayó. Yo estuve en Okinawa, por eso lo dijo Okinawa. Y eso fue lo que en sí paró la guerra. Y desde ese momento hemos tenido guerra aquí, guerra allá, y ahora estamos viendo todas las condiciones como están. Tenemos guerra en todos lados, ¿verdad? Y nosotros también estamos metidos en esas guerras. Y hay mucha violencia en todo el mundo, donde la gente ya no se ayuda uno el otro. Hay una violencia increíble. Pero, ¿por qué Jesús no vino la primera ni la segunda vez de las guerras mundiales y todavía no ha venido? Ah, por eso tenemos Lucas 17, por eso quería enseñarle aquí. Dice aquí versículo 28, Lucas 17, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, no solamente la condición de Noé, donde había violencia, también la condición de los días de Lot. Específicamente, cuando Lot salió de Sodoma, hay que buscar específicamente la condición de Sodoma. Cuando vamos aquí a Génesis, capítulo 18, versículo 16 al 22, vemos lo siguiente. Los varones se levantaron de allí, vieron 3 varones, uno es Jesús, los otros 2 son 2 ángeles. Aquí los 2 varones que vinieron con Jesús a visitar a Abraham se levantaron, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, incluiría yo a Abraham, etc. Hay una conversación. Ustedes conocen la historia, la pueden leer. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cuál era el problema de Sodoma y Gomorra? Hasta ahora todavía no sabemos cuál es, aunque yo creo que ustedes sepan, pero vamos a verlo bíblicamente primero, poco a poco. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Este pecado ha llegado a un punto extremo. Estaba bien, no es que estaba bien, no déme decirlo de esa forma, pero mientras que no era tan fuerte, Dios no iba a destruir a Sodoma y Gomorra, pero llegó a un punto que era demasiado. Y dice aquí, veré si han consumado su obra. Ahora, es muy interesante la palabra esa consumado, porque esa palabra tiene que ver con relación de matrimonio, o sea, consumir un matrimonio, consumir esta obra. Vamos a continuar leyendo para ver lo que sucede. Vamos entonces a brincar a Génesis 19 y vamos a leer versículo 1 al 11, brincando. Vemos aquí que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahí está la conexión con Lot. Y Lot lo recibe y entonces le pide Lot que se queden, que entren a su casa con ellos, con él. Y dice aquí, no, los dos ángeles, los dos varones, dicen, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció pan y le dio de comer. Entonces es muy interesante. Para ver la consumación de esta obra, ellos tenían que quedarse afuera durante la noche, lo que nos está diciendo aquí. Versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Ahora, y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Muy interesante porque dice que los hombres vinieron y entonces para que no haya confusión, nos dice que son los varones y son todos los desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pero esta palabra es muy interesante, conozcamos. Ok, otra vez, el conocer en la Biblia, si vemos desde el principio de Génesis, Adán conoció a su esposa, tal persona conoció a tal persona. Todo tiene que ver con relación sexual. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cuál es la maldad que Jehová quiere ver si se consume la obra, que es la maldad? ¿Y cuál es la maldad? Es la maldad de conocer. La maldad es la maldad de conocer. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacará fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagan nada. Muy interesante que esta obra que se tiene que consumir, o a los ángeles se querían quedar afuera durante la noche para ver si se consumía esta obra, esta maldad, tiene que ver con conocer los varones, conocer a estos varones también, que son varones, y le ofrece a ellos las dos hijas. Sé que muchos de ustedes, amor, ya entienden esto, pero quiero derrumbarlo poco a poco para que lo puedan ver versículo por versículo. Estas dos hijas no han conocido varón. Este conocimiento tiene que ver con mujeres que no han conocido varón, que son puras, y este mal que van a hacer es quitarle su pureza, que tiene que ver otra vez con actos sexuales. Aquí a la parte, versículo 9, la segunda parte dice, ahora te haremos mal, porque Lot dijo que no, y ahora dice la ley del pueblo, ahora haremos más mal que a ellos, a Lot, y hacían gran violencia al varón, que es a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Ahora, en este caso, vemos que no es el conocer que le hicieron a Lot, que es el varón, sino es violencia. Hay una diferencia entre violencia y el conocer. Esta obra que nos dice que Jehová quería ver si se consumía de lo que él estaba oyendo desde el cielo. Y entonces, bueno, los hombres llegaron y después sabemos que ellos cogieron a su familia y los sacaron de ahí. Ahora, también para entender un poco más, para darle un poco más peso a lo que tenía que ver con conocer, como leímos aquí, de conocer a los hombres, sácalos para que los conozcamos. Tenemos también la historia de Jueces, capítulo 19, versículo 22 al 26. Esto es el levita con su concubina, que fue a recogerla y estaba en camino y se quedó en la casa de un anciano.
Y cuando se quedó en la casa del anciano, dice aquí versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres, otra vez los hombres de aquella ciudad, hombres, ¿qué tipo de hombres eran? Eran hombres perversos, rodearon la casa, copiando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y se le a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometéis este mal. Ahora, el conocer al hombre que ellos están pidiendo no era algo bueno, como vemos aquí, era algo malo. No hagáis esta maldad, dice otra vez en el final del versículo 23. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. ¿Qué es lo que le ofrece? Él le ofrece otra vez, el anciano le ofrece dos mujeres, como en el caso de Lot. Una que es una virgen y la que es su hija, y la otra que es una concubina. Yo os las sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a ese hombre cosa tan infame. El conocer el mal que iban a hacer es una cosa que es infama al hombre, y es una cosa que se hacen con mujeres. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella. Ahora, ¿qué era este conocer que hicieron? Este conocer que era, fue que entraron a ella. Y no voy a continuar en eso y ustedes saben lo que es. Abusaron de ella toda la noche, ya ustedes entienden lo que es eso. Hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y no voy a continuar leyendo porque ustedes ya saben el resto de la historia y es muy triste lo que sucedió. El conocer aquí tiene que ver con hombres teniendo relaciones entre hombres. Regresando para atrás a Lucas, en el tiempo del fin, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, antes de la segunda venida de Jesús, ya al final de la segunda venida de Jesús, la condición de la tierra que tiene que estar en dos partes, en dos formas. Una, como los días de Noé, que tiene que ver con violencia. Por eso es que hasta el día de hoy, aunque hubieron dos guerras mundiales y pudiera ser que entremos en una tercera, no, y estaba la violencia, solamente había una circunstancia que estaba cumplida, pero faltaba la segunda, como los días de Lot. Pero durante ese tiempo, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, todas esas cosas, el homosexualismo de lo que se está hablando, la depreciación del hombre, la destrucción del hombre moral, de esa forma, no estaba a un límite. Pero hoy en día está en el abierto, está más como los días de Lot. Y ellos son un grupo un poco violento. Si vemos reportajes y cosas así, cuando ellos van juntos, la moralidad no quiere estar con ellos. Ellos son violentos, son violentos y va a empeorar, empeorar. Es más, nosotros hemos tenido las Olimpiadas y lo que presentaron Olimpiadas era un empuje para este estilo de vida y cogieron cosas cristianas y las moralizaron con este tipo de comportamiento. Ustedes saben lo que estoy hablando para no entrar en detalle. Ese es el segundo que nos falta. ¿Y qué creen ustedes que estamos hoy en día? Estamos ya con esa segunda condición. Tenemos las dos condiciones. No solamente tenemos la segunda condición en el mundo, también esa segunda condición, como los días de Lot, ese comportamiento también está en la iglesia. Por eso nosotros regresamos aquí para atrás a Apocalipsis capítulo 18 y nos dice otra vez, Babilonia, Babilonia ha caído, la gran Babilonia, porque se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Y la otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Es interesante lo que estaba pensando ahora, porque en el tiempo de Noé estaba violencia en todo el mundo y Noé, podríamos decir que representa a la iglesia y era un grupito pequeño, su familia. No había violencia entre ellos, era el mundo que tenía violencia. Pero en el caso de Lot, el mundo tenía violencia porque era Sodoma y Gomorra. Pero en el caso de jueces, el levita estaba en tierra de Dios o en el pueblo de Dios, en el mismo pueblo, porque eran los benjamitas, si no estoy equivocado, eran los benjamitas en el pueblo de los benjamitas. Por eso fue que cuando el levita hizo lo que hizo con su concubina, todos los otros tribus vinieron y casi eliminaron la tribu de Benjamín. Por eso es que Benjamín en el final quedó con casi nadie y se tuvieron que unir con la tribu de Judá, con el pueblo de Judá. Entonces,
la violencia afuera y el homosexualismo afuera y adentro de la iglesia. Así es como la condición en que está este mundo. Y estamos ya entonces a punto, y con eso termino las parábolas, estamos a punto de la segunda venida y el llamado está empezando a declararse, si no se ha empezado a declarar, está declarándose. Pudiéramos decir también que el otro ángel descender del cielo con gran poder. Desde el cielo está descendiendo y mientras más se acerca, más fuerte mensaje de salir y salir y salir. Y creo que este mensaje ha empezado a tocar y esto lo vamos a tocar en otro estudio. Espero que han podido entender las parábolas en conexión con Apocalipsis 18. A lo mejor también ver las parábolas de una nueva forma que no lo han visto antes. No estoy diciendo que tienen que estar en acuerdo, pero es una buena, a lo mejor le abren los ojos y pueden ver un poco mejor las cosas de otro punto de vista. Y espero que le hagas todo sentido estas cosas que se hablaron. Vamos a tener entonces una oración para poder terminar este estudio. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio que hemos hecho, gracias por ayudarme a poder conectar estas parábolas al Apocalipsis 18, la condición del mundo al final, igual como las parábolas de Jesús tenía que ver con el tiempo del final, poder conectarlas y espero o pido, mejor dicho, que las personas que vean este estudio también puedan entender estas cosas y ver esa conexión. Y cualquier cosa que he dicho mal o no dije muy bien, que ellos lo puedan entender. Que el Espíritu Santo tuyo trabaje en ellos y para esos que ellos quieran compartir esto. Y pido gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y por estos estudios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta la próxima vez. Vamos entonces aquí a concluir y vamos a continuar con Apocalipsis 18 en el próximo estudio. Tengan todos un feliz sábado, un bendecido sábado y el resto de la semana.